Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Pulso de venganza. Me llamo David. Y soy el tipo de hombre que harías bien en no despertar. Sobre todo después de haberte acostado con mi esposa en un escritorio de ático, convencido de que el mundo gira en torno a tu personaje arrogante. No fue tu mejor jugada, señor futuro gobernador, borra eso, ex. Sabía que Jennifer mentía. Cuando llevas más de una década viviendo con alguien, dejas de oír mentiras con los oídos y empiezas a sentirlas en la piel. Como el escalofrío que te recorre la espalda cuando caminas solo de noche y oyes pasos detrás de ti. Jennifer se había convertido en una extraña, no porque su perfume hubiera cambiado, sino porque algo invisible había desaparecido. Una mirada. Una cadencia. Llegaba a casa a las 2 de la mañana, con el pelo revuelto, luciendo esa sonrisa de todo está bien, cariño. Solo que esa sonrisa tenía más falsedad que los eslóganes de campaña de Peter Graham. Así se llama, Peter Graham, candidato a gobernador. Suave y empalagoso, con el tono de un predicador ambulante y la mirada de un carroñero. Y se acostaba con mi esposa, la mujer que dirigía su campaña de relaciones públicas. Justo ahora. En el ático que probablemente compró con el dinero de su adinerada esposa. Pero me estoy adelantando. Cuando sospeché que algo andaba mal, no me puse furioso. No soy así. Hice algunas llamadas. La gente cuyas vidas había rescatado del abismo no había olvidado lo que es un verdadero favor. 2 días después, tenía un expediente completo del hombre. Peter Graham. En apariencia, un defensor de la justicia, amigo de niños y perros. En realidad, un intermediario entre un cártel colombiano y una red de tráfico de México. ¿A qué es un auténtico humanitario? Solo que sus principios se movían a 1000 por hora. Encontré la manera de entrar en su ático. Una vieja costumbre, prepararme tan bien que para cuando se dieran cuenta, ya era demasiado tarde. 4 cámaras ocultas, una en cada esquina. Una escondida debajo del escritorio. Un altavoz oculto dentro de un sistema de sonido de alta gama para que no llamara la atención. Un micrófono también, por si acaso. Encendí el equipo y esperé. No tuve que esperar mucho. Allí estaba, entrando en escena como un hombre de revista, traje planchado, corbata recta, sonrisa prometida. Jennifer lo siguió. Se quitó la chaqueta, se sentó en el borde del escritorio y rió, con una risa aguda y practicada, la misma risa que usaba cuando le preguntaba, ¿estás trabajando con él o sobre él? No se dieron cuenta de las cámaras. No oyeron ni un clic. Al principio, mantuve el video silenciado. No soy masoquista. Pero lo grabé todo. Luego empezó la conversación y volví a activar el sonido. Todos esos tontos, dijo Peter mientras servía whisky, votarán por cualquiera si les prometes estacionamiento gratuito y wifi en los parques. ¿Y tu esposa?, respondió Jennifer, sosteniendo su vaso, ¿de verdad cree que estás haciendo todo esto por el pueblo? Es una billetera. Útil y flexible. No dejes que las billeteras piensen, solo úsalas. Como tú, cariño. Qué amable, dijo ella, mientras le pasaba la mano por la corbata. Activé el micrófono. Bien dicho, Peter. Sobre todo lo de las carteras. Sus rostros cambiaron. Jennifer dio un salto y casi dejó caer su vaso. Peter se quedó paralizado como si hubiera visto un fantasma en su bebida. ¿Quién es?, ladró, girándose hacia los altavoces. Hola a todos, dije, sincronizando cada palabra. ¿Creían que podrían salirse con la suya? ¿Sin consecuencias? David. Jadeó Jennifer, con la voz cada vez más débil, hasta que solo quedó el miedo. Bingo, cariño. Soy yo. El marido al que vendiste por un narco con el ego de un político. Ahora, enciende la tele. Cualquier canal. Oí a Peter buscar a tientas el control remoto, un clic. Han surgido imágenes exclusivas que implican al candidato a gobernador Peter Graham en vínculos directos con organizaciones de narcotráfico colombianas y el tráfico de mujeres retenidas en residencias privadas por todo Arizona,
El impactante video fue presentado a la prensa hoy mismo. El pánico se extendió como el aceite en el agua. Jennifer se tapó la boca con una mano. Peter golpeó el control remoto, no respondía. Sonríe para las cámaras, estás en vivo. Jennifer, continué, no te molestes en volver a casa. Tus cosas ya están empacadas y pronto las tirarán. Tu trabajo también se acabó, a menos que tengas la suerte de conseguir un puesto de limpieza. David, empezó, pero la interrumpí. ¿Y tú, Peter, seguro que tu esposa no está viendo esto ahora mismo? Porque la última vez que lo vi, ya había dado su declaración a la FBI. Sobre las drogas, la caridad, todo. Huele a sudor y podredumbre, ¿verdad? Se lo envié todo a las personas adecuadas. Tu campaña termina con tobilleras electrónicas y una foto policial. ¿Qué te parece ese cambio de carrera, señores gobernador? No tienen derecho, dijo Peter con voz áspera, empapado en sudor, con el rostro enrojecido y tembloroso. Yo. Me lo he ganado. Fui un buen esposo. Un buen padre. Tragó saliva. Podría haberlos matado a ambos. Pero elegí dejarlos vivir. Ahora sus vidas serán un largo eco de arrepentimiento. No sabes con quién estás tratando, balbuceó Peter, intentando alzar la voz, pero el temblor lo delató. Yo sí. Un fanfarrón pomposo que trata la ley como una servilleta hasta que llega el momento de usarla. Le dejé vivir ese momento. Le dejé hablar al vacío que se había creado. Hay cierta satisfacción en ver cómo la fachada se resquebraja, como la arrogancia se desprende como pintura vieja. Al final, solo les quedó el sonido, sirenas a lo lejos y el zumbido sordo de las cámaras que habían estado esperando todo el tiempo. Salí antes de que se encendieran las luces. No necesitaba quedarme a que se hiciera justicia. Ya había hecho lo que debía hacer. Algunas traiciones exigen un ajuste de cuentas. Algunas mentiras merecen ser vistas. Me aseguré de que ambas recibieran suficiente luz. Esto es una locura, balbuceó Jennifer. No hay discusión, dije. Estoy furioso. Y créanme, esto es solo el preludio. El verdadero espectáculo ni siquiera ha empezado. Adiós, cabrones. Ya no los conozco. Y pronto, nadie más los conocerá. Apagué el micrófono. En la pantalla, dos personas rotas y patéticas. Su mundo se había derrumbado con un solo clic. Peter gritaba algo incoherente. Jennifer lloraba. La televisión seguía pasando la exposición. Me serví un vaso de whisky, me recosté en la silla y observé. ¿Justicia? No. Esto era personal. La noche era suave. Tranquila. La luna cortaba el cielo como una cuchilla. Estaba tumbado en la cama hojeando un viejo libro sobre la psicología de la mentira y me reí entre dientes. Ay, profesor Becker, si hubiera visto las caras que yo he visto. Cambiaría el título de su capítulo de Cómo detectar una mentira a Si respiran, mienten. Desde la habitación de Amelia llegaba el sonido de una respiración regular. Lo comprobaba todas las noches. No era paranoia. Perder un hijo no es miedo, es una caída sin fin. Estaba a punto de apagar la luz cuando el cristal se hizo añicos. Salté. Se oyó un golpe sordo. Habían lanzado algo dentro de la casa. Primero un proyectil, luego otro. Granadas. Gas y humo. Dios, murmuré, tapándome la cara con una manta y rodando fuera de la cama. Acabo de comprar este colchón. El gas se coló en mis pulmones como un ladrón lento y silencioso. Las lágrimas me nublaron la vista, pero alcancé el panel oculto junto a la cabecera. Clic, pistola. Segundo clic, un cuchillo. Tercero, mi vieja linterna táctica, cegándome en la espesa niebla. Salí corriendo al pasillo. Las sombras se movían. El humo flotaba como una cortina antes del acto final. ¿Quién está aquí? Servicio de entrega a domicilio o directamente del infierno, murmuré. Uno de ellos apareció a través del humo. Me abalancé y disparé un tiro corto y limpio.
Cayó al suelo con un silbido. Uno menos. El siguiente sin código QR tiene salida express. No hablaron. Profesionales. No impecables. Demasiado ruidosos. 2 disparos más, ambos impactaron. Uno intentó gritar, tiene una linterna. Apaga las luces. Demasiado tarde, genio. Ya te alcanza la luz, murmuré, disparando contra su voz. El gas era más fuerte ahora. Sentía las piernas como gelatina. Mi cabeza, envuelta en algodón, se me escapaba como un pez de las manos mojadas. Y seguían viniendo. Caballeros, dije con voz áspera, agarrándome al marco de la puerta, podrían haber llamado antes. Habría preparado té, o plantado una mina. 2 me atacaron por detrás. Le di un codazo a uno en la mandíbula, un crujido agradable, como morder una manzana. Le di una patada al otro en el estómago, y luego alguien, un tercero o un cuarto, me golpeó la cabeza con la culata de un rifle. Destello. Oscuridad. Olvido. Desperté con un castañeteo de dientes que parecía el código Morse de hora de morir. Abrí los ojos lentamente, pesados como el cemento. Silencio, roto solo por el goteo ocasional de agua, o tal vez no. El olor, podrido, metálico, penetrante, como fragmentos en los pulmones. Conocía ese olor. Carne. Sangre. Congeladores industriales. Giré la cabeza. Cadáveres colgados, vaca, cerdo, humano, daba igual. Todos se pudren igual al ser arrojados en la misma fosa. Estaba encadenado a un radiador. Clásico. Cadena vieja, todavía fuerte. Manos tirando de mí, mi espalda gritando. Buen provecho, David, murmuré. La próxima vez reservaré una mesa sin cadenas ni intestinos colgando. Pasos. Lentos. Arrogantes. De esos que esperan aplausos. Y allí estaba él, Peter Graham. El traje aún apretado, aferrado al pasado. Los ojos brillando como una serpiente lista para atacar. Y junto a él, Jennifer. El cabello recogido, los labios demacrados, el rostro como el de una estrella en una película que no había elegido. Bueno, hola, viejo amigo, dijo Peter. Me alegra ver que aún respiras. Aunque no por mucho tiempo. Negué con la cabeza y me reí, una risa real y fuerte que resonó entre los trozos de carne que colgaban. Ahí están, mis estrellas del porno amateur. Creía que se habían mudado a las alcantarillas para la segunda temporada. Jennifer se estremeció, como si le hubiera dado un golpecito en el ego. ¿Te ríes, cabrón? Peter se acercó, con veneno en cada movimiento. Lo arruinaste todo. Reputación, campaña, poder al alcance de la mano. Los federales me pisan los talones, mi esposa se fue, cuentas congeladas. Tú hiciste esto. Yo no, Peter. Solo te gustó tu propia caída. Acabo de darle a compartir. Jennifer se acercó, cuchillo en mano. Pasión o venganza, la suya era pura venganza. Toma esto, siseo, clavándome un tajo en el pecho. No profundo, pero suficiente para calentarme los nervios. La sangre goteaba al suelo, tiñendo el gris de rojo. Hice una mueca al ver el corte. La próxima vez, mejor evita la camiseta de Columbia, era cara. Peter se inclinó, sus ojos brillaban como los de un psicópata en un anuncio de ambientadores. Barra diagonal. No es un original en inglés americano, estilo, dramatismo, en las plataformas de YouTube, sin contenido. 764. Elegiste la pelea equivocada, David. Me acosté con tu esposa y seguiré haciéndolo mientras te pudres aquí. Mis hombres te cortarán, despacio. Poco a poco. Para que sientas cada segundo. ¿Y la mejor parte? Se acercó más. Podía oler whisky caro y odio barato. Mientras mueres, tu preciosa hija, sí, Amelia, será secuestrada y vendida al mejor postor. Y si eso falla, hay otras maneras de obtener ganancias. Créeme, me aseguraré de ello. Quiero que ese sea tu último pensamiento.
Levanté la vista. Esa mirada, fría, vacía, no de rabia. Solo un veredicto. Ustedes dos acaban de firmar su sentencia de muerte. Métense en el agujero más profundo que encuentren, porque a partir de ahora, nada los salvará. Se rió. Fuerte. Largo. Como si mi advertencia fuera una broma privada. Sigues haciéndote el héroe. ¡Qué mono! Investigué tu pasado, ¿sabes? Pero adivina qué es raro. Retrocedió, se enderezó y me miró. No hay nada. Ni registros, ni archivos, ni historia. Como si no hubieras existido antes de cierto punto. Entonces, ¿quién eres, David? Sonreí sin responder. No importa, dijo Peter, volviéndose hacia Jennifer. Vámonos. Tenemos otros asuntos que atender. Les hizo una señal a los matones. Chicos, graben todo. Lo veré más tarde, quizás hasta coma palomitas. Adiós, David. Se fueron. El silencio permaneció, frío, metálico, lleno de carne y cadenas. No habían pasado ni 5 minutos cuando dos monstruos entraron en la cámara frigorífica. Matones. Uno, un bruto calvo con un tatuaje de calavera en el cuello. El otro, bajo y ancho, como si hubiera sido moldeado en hormigón. Ambos llevaban camisas negras, guantes y cuchillos en la mano. El calvo montó un trípode, sacó una cámara y cargó una tarjeta de memoria. Entonces, David, gruñó, listo para un poco de entretenimiento. Espero que hayas traído palomitas y una mascarilla. Tu sudor huele peor que el miedo, dije. No te preocupes, sonrió el otro con sorna. Pronto lo olvidarás. Empezaremos poco a poco. Calentaremos. Quizás te deformes un poco el pecho. Hay que empezar por algún sitio. Probó la hoja contra su guante. Corta unos cuantos trozos, como jamón. No te apresures, tenemos la noche. Quizás más tarde te cortemos el cuero cabelludo y te metamos en el personaje. Son encantadores, chicos, dije con voz áspera. Ni siquiera las peores guerras de antaño fueron tan crueles. Uno se inclinó y me hizo el primer corte en el pecho. Delgado, preciso, repugnante. El dolor me atravesó como un cable de alta tensión, no solo agonía, sino insulto y humillación. Me mordí el labio mientras la sangre me corría por el costado. Mira, ni siquiera grita, dijo el segundo, tocándose la herida. Quizás crea que es un tatuaje gratis, se burló el primero. Me quedé en silencio. Pensaba, no en el dolor. Ni siquiera en mi hija, eso era un asunto aparte. Pensaba en las esposas de mi muñeca derecha, su mecanismo, el cierre. Si las giraba hacia un lado, ¡pop! Exhalé con los dientes apretados. El dolor me invadió, pero significaba que seguía vivo, y esa era una oportunidad. Liberé mi mano. Muñeca derecha, sin grilletes. No se dieron cuenta. Demasiado ocupados con mis costillas, convencidos de que mi movimiento se debía al dolor. Tiene cosquillas, rió el segundo. Baja un poco, a ver si tiene un segundo corazón. Me abalancé, puse mi peso sobre uno, pasé la cadena alrededor de su garganta y tiré fuerte. ¿Qué? Jadeó, ya ahogándose. Resollaba como una aspiradora rota. Sorpresa, le susurré al oído. El especial de esta noche, un marido vengativo, de vuelta de entre los muertos. Se revolvió, balanceó los codos, pero ya era demasiado tarde. Apreté hasta que sentí el clic, mi sonido favorito, como el de cosas frágiles al romperse. Su cuerpo se aflojó y cayó. El segundo giró demasiado lento. Saqué el cuchillo de su cinturón y, con un movimiento suave, se lo clavé en el cuello. La hoja se deslizó húmeda y profundamente. Se tambaleó, agarrándose la garganta. Le fallaron las rodillas. ¿Problemas para tragar?, pregunté con voz áspera, levantándome. Pídele una pajita a tu amigo. Cayó de rodillas, con la sangre acumulada. Me acerqué y le quité las llaves al primer hombre. La cadena vibró, un saludo de libertad.
Abrí la otra esposa, volví a colocar los dedos en su sitio, flexioné las muñecas y resoplé. Eso es el calentamiento. Veamos qué servicio ofrecen aquí. Me ardía la mano, el dedo herido latía como un tambor. Por dentro, solo furia. Vieja y negra, como petróleo crudo. Inflamable. Le quité el cuchillo al segundo atacante. La sangre aún se aferraba a la hoja, fresca, un recuerdo de su intención. Un cuchillo era demasiado pulcro. Quería algo más expresivo. En la esquina vi un gancho de carnicero, industrial, pesado, mugriento de uso. Lo recogí. Sentí su peso. Perfecto. Me hizo erguirme un poco más. No era solo una herramienta, era una declaración de intenciones. Cerca colgaba un hacha de carnicero, pesada, de hoja ancha, probablemente diseñada para cortar toros testarudos. Esa noche, el menú incluía animales diferentes. Muy bien, murmuré para mí, bienvenidos al tour de la barbacoa infernal. La primera pareja dobló la esquina. Uno apenas pudo toser. ¿Qué? El hachazo cayó como una sentencia de muerte. La mano que sostenía la pistola salió volando y golpeó el cemento. El segundo arremetió, pero el gancho le impactó en la garganta por un lado. El cartílago crujió como una silla barata bajo un invitado corpulento. No te metas en la fila, amigo, gruñí, desenganchando el gancho. Seguí adelante. La sala de procesamiento se extendía a lo largo, como el recuerdo de un traidor. Entre los cadáveres colgados se oían voces, risas, alguien hablando de fútbol, otro haciendo apuestas. Apuestas. Vidas. Caminé con cuidado, la muerte con suelas de goma. 3 hombres fumaban junto a un taburete. Uno decía, ese David ya debe estar destrozado. Jennifer dijo que gritó. ¿En serio? Pregunté. Se dieron la vuelta. Demasiado tarde. El anzuelo se clavó en el ojo del primero. El hacha le cortó el cuello al segundo. El tercero corrió. Lancé el anzuelo como un arpón, cayó de bruces. Lo agarré del pelo. ¿Ya corres? El buffet acaba de empezar. Me colé en una sala de control. A través del cristal vi a 2 dentro, uno sentado, el otro masticando ketchup, ojalá no del mismo congelador que usaron conmigo. Me vieron justo cuando el gancho rompió la ventana. Entré. Uno agarró una radio y recibió un golpe en el codo con un hacha, su brazo colgaba de una correa. Sin mano, no hay ayuda, dije, rematándolo con un golpe en la sien. El segundo se escondió detrás de un escritorio. Lo eché a patadas. ¿Dónde están los demás? No sé. Solo me encargo de la comida. Considérate despedido. Le corté la garganta. Cada paso me adentraba más en su horno. Cadáveres a mis espaldas. Carne y sangre. Aún así, seguí caminando. El salón principal rugía, música, cartas, cigarrillos, risas, un bar antiguo si el camarero fuera carnicero y el menú estuviera compuesto de gente. Entré. Con el cuchillo listo. El gancho como un aguijón. Buenas noches, cabrones. ¿Quién ordenó la masacre con entrega urgente? Pánico. Alguien se abalanzó. Un hachazo en el cráneo, que se partió como una calabaza hueca. Un gancho bajo las costillas. Se oyeron disparos. Me agaché tras un cadáver. Las balas destrozaron la carne. Salpicó sangre. Cerré el arco y ataqué de lado. Un grito. Un chapoteo. Un bruto con una ametralladora salió disparado hacia el pasillo. Lo seguí por las escaleras y lo alcancé en el rellano. Te conozco. Ladró. Bagdad. Estabas allí, deberías haberme matado entonces. Cuchilló de carnicero en las rodillas. Cayó. Gancho en la boca. Silencio. Retrocediendo, este lugar parecía un matadero. Uno se quedó, el capataz, atrincherado en la sala de seguridad. Cerró la puerta con llave. La derribé de una patada. Buscó una escopeta, demasiado lenta. Golpeó.
El hacha le cortó el brazo a la altura del hombro. La sangre salpicó como una fuente maldita. Gritó. Lo agarré del pelo y lo azoté. ¿Dónde está Peter? Yo no, balbució. Le cortó el muslo. Aulló. ¿Dónde? Base. Antigua base en River Road. Almacén 17. Asentí y apreté el cuchillo con más fuerza. Gracias. Espero que no hayas mentido. Golpe en el cuello. Listo. Limpié la hoja en su camisa y me dirigí hacia la salida. Ahora viene el postre. Salí al amanecer. El aire era fresco, gasolina, polvo y propósito. River Road, una base abandonada de la época en que el VHS era la tecnología más avanzada, era perfecta para guardar los restos de un imperio muerto. Peter no había estado ocioso. Por el camino intercepté conversaciones cifradas. Alguien del sur había enviado unas cuantas docenas de especialistas. Gracias, Cartel. Servicio puerta a puerta. Me acerqué por el este. Sin ataque frontal, aún tenía algo de inteligencia. Elegí una ladera con vistas al perímetro y saqué unos binoculares. Los chicos holgazaneaban, fumando. Uno estaba sentado en el capó de una camioneta, agarrando su rifle como si fuera un recuerdo. Románticos, murmuré y abrí el estuche. Dentro yacía mi viejo amigo Chris, el francotirador que había conservado desde la época en que los nombres eran un lujo. Preparé el bípode y tomé posición. Una respiración. Otra. La mira se posó suavemente en el cuello del encapuchado. ¡Pum! Se deslizó como si se hubiera quedado dormido. Silencio. El siguiente, junto a la puerta del hangar, se recostó para encender un cigarrillo. Golpe. No hubo llama. Un amigo se acercó y lo sacudió. Oye, chico, deja. Golpe. Cayeron como fichas de dominó. Disparé mi fuego, eliminando a cualquiera que pareciera demasiado vivo. Un hombre con chaleco entró en el patio con una tableta, probablemente el jefe de cambio, allí de pie como un director sin orquesta. ¿A quién demonios le dijeron que patrullara? Ladró. Golpe. Ahora condujo al silencio eterno. En mi bolsillo llevaba un silenciador para la pistola. Llevé a Sombra, silencioso, confiable, como la sartén de la abuela si disparaba balas. Bajé la pendiente, zigzagueando entre las rocas mientras la mitad de su turno ya se había enfriado en el suelo. Detrás de un camión, dos hombres charlaban. Uno masticaba algo, el otro reía. Dijo que si vuelvo a casa con sangre en las botas, me voy a dormir con las cabras. Bueno, huele igual, así que... PFFT. Cayeron, el chiste se perdió para siempre. En la parte de atrás, 3 de ellos se calentaban junto a un barril oxidado. Uno tenía una escopeta. Tuve que acercarme. Las escopetas son malas noticias, a menos que estés a 2 metros y armado con un cuchillo arrojadizo hecho a medida, equilibrado y letal como un veredicto. Cuerda. Soltar. Golpe. La hoja atravesó limpiamente una garganta. El segundo se abalanzó, tropezó con el cuerpo. Salí de entre las sombras, le di un botazo en la rodilla, crujido, un grito, y luego una bala en la frente. El tercero corrió. Lo alcancé, lo agarré por detrás, lo retorcí. Rotura de cuello. No pensaban jubilarse, ¿verdad? Pues ahora sí. Caminé junto a la valla. Cámaras, viejas, pero activas, vigilaban mi progreso. Trepé por una tubería de desagüe, me arrastré por el tejado, saqué una cuchilla y corté el cable. En la sala de control, las pantallas parpadearon y luego se apagaron. Alguien dentro maldijo. Me dejé caer y me escondí detrás de un barril. Un guardia salió corriendo con su radio. Cámara 5 inactiva. ¿Quién está en el perímetro? Respondan. PFFT. Su cabeza se inclinó como un hombre que se queda dormido a mitad de un paso. Salió otro. Sam. ¿Qué? PFFT. Sam ya no tenía muchas ganas de hablar. Me colé por una puerta lateral.
El aire dentro olía a sudor, metal y miedo. Aún no estaba presente, pero flotaba como la confianza antes del colapso. En el pasillo, 2 hombres más merodeaban. Uno jugueteaba con una máquina expendedora. Maldita sea, más barritas de cacahuete. Si tienes alergia, la muerte sale más barata. Pues no comas. Tómate un café. Sí, y un infarto con él. PFFT. El azúcar no te matará. El plomo sí. Ya pasé página. Encontré el arsenal en el hangar. Estaba casi vacío. Tomé un par de granadas, un cinturón y un puñado de munición. Revisé la distribución. En el patio, los guardias se agrupaban junto a la puerta, otros cerca de los jefs. Di una vuelta y me escabullí entre las sombras del almacén. Un hombre estaba sentado en una capucha, bebiendo de una petaca. Buenas noches, amigo. ¿Te importaría servirme uno también? Se giró. Demasiado tarde. Rodillazo en la mandíbula, codazo en la sien. Beber con el estómago vacío es malo, ¿sabes?, susurré. Cundió el pánico. Un hombre corrió a lo largo del muro, gritando por la radio, nos están atacando. Es él. Es David. Repito, está aquí. Lo dejé correr. Luego lo atrapé y lo estrellé contra la pared. Sí, soy yo. Mucho gusto. Corre. Con suerte, podrías esquivar la metralla. Corrió, unos 3 minutos, y luego pisó una mina. Una vieja. La tierra se sacudió. ¡Boom! Un jeep estalló en llamas. Ruido, gritos, caos. Dispararon en la oscuridad. Me moví entre ellos como un cuchillo en la mantequilla. Frío. Rápido. Exacto. Alguien intentó bloquear las puertas del almacén. No resistió. Una granada entró. Explosión. Carne, humo, gritos. Caminé a través de ella como una sombra. Siguió el silencio. Solo persistía el goteo de sangre. Entonces incluso eso cesó por completo. Más adelante, se alzaba el edificio principal, la guarida de la escoria. El aire a su alrededor se quedó quieto como si el mundo mismo contuviera la respiración. La pólvora y la sangre colgaban como un telón antes del acto final. Me apreté contra la puerta de hierro y sentí que algo dentro de mí se tensaba. Sabían que estaba allí. No sabían cómo. No había salida. Le di una patada a la puerta. La bisagra se partió como dientes. Dentro, oscuridad, bombillas rotas, pantallas parpadeantes. Un grito. Entonces, una bala me pasó zumbando por la oreja. Rodé detrás de una caja y devolví el fuego, un disparo en el pecho. Otro salió y recibió un cuchillo en la garganta. Lo arranqué. La sangre brotó a borbotones. El hangar se abrió a un laberinto de columnas y carga. Los hombres trabajaban en parejas, casi profesionales. Zigzagueé entre las cajas. Uno arremetió con un machete, quería sorprender. Una bala en la rodilla. Cayó al suelo, aullando. Le pisé el cuello. Tranquilo. No arruines la acústica. Un hombre con una escopeta merodeaba cerca. Me escondí tras unas tuberías y olí su aliento, como un tren de carga atrapado. Jugamos al escondite, gritó. Claro, dije. Tú eres el premio. Me acerqué sigilosamente por detrás y le di un puñetazo bajo el omóplato. Se atragantó. El premio es un pinchazo sin anestesia. Cada paso me hacía más silencioso. Ningún disparo más fuerte que una sombra. Balas y cuchillas se mezclaban. Un hombre golpeó una puerta y recibió un disparo en la sien. Otro disparó a ciegas y cayó, con una herida en el estómago. No tenía prisa, estaba firmando su muerte. Cada golpe, otra firma. Llegué a las escaleras. El segundo piso era un pasillo de cristal y pasarelas metálicas. Allí, a lo lejos, Peter y Jennifer corrían, presas del pánico a cada paso. Él la agarró de la mano y la jaló. Rápido, rápido. Ladró Peter.
Mi tacón. Chilló. Este estúpido tacón. Clásico. La seguía a paso mesurado, observando cómo su talón se enganchaba en la reja. Se sacudió, intentando soltarla, maldiciendo como alguien que nunca ha conocido las consecuencias. Peter miró hacia atrás, con la expresión de una rata atrapada mientras la red se cerraba. Me miró fijamente y agarró al último guardia por la nuca. «Deténganlo. Encontraré la salida». Luego huyó, cobarde y lastimoso. «No olvides los pañales», le grité. El guardia dio un paso y recibió un balazo en la frente. Me acerqué a Jennifer. Ya le faltaba un zapato, con el rostro desencajado por el odio. Lo arruinaste todo», susurró. «Toda mi vida. Toda». «Sí, perdón por no haberte dejado morir de aburrimiento en tu jaula dorada», respondí. Entonces vi un cubo de fregona cerca, abandonado por algún conserje o abandonado por el pánico. Me pareció apropiado. «Cariño, mira, el destino mismo te está señalando tu próxima carrera. Mejor coge esa fregona y limpia, hay demasiada sangre». Sacó un cuchillo, con la locura ardiendo en sus ojos. «Te mataré». «Vamos», dije, abriendo los brazos. «Inténtalo». Se abalanzó, furiosa en cada movimiento. La esquivé. Su pie resbaló, el tiempo se detuvo. Se precipitó por la barandilla, hacia abajo, gritando, y se topó con la varilla de abajo con un terrible y último sonido. Su cuerpo se quedó inmóvil sobre las púas de acero. Me quedé un momento, respirando. «Kebab empalado», murmuré. «Ahora, a asarlo». Me acerqué a un bidón de combustible, le quité la tapa, saqué una granada, le quité el seguro y la arrojé dentro. Corrí hacia la salida. La explosión convirtió el pasillo en un horno. Me alejé mientras las llamas consumían el lugar, sin mirar atrás. A través de los cristales rotos, vi cómo la camioneta negra de Peter salía a toda velocidad del recinto. Llevaba ventaja, y 3 vehículos más salieron disparados segundos después. Encontré una camioneta de repuesto, metí la llave y salí corriendo. El camino atravesaba el bosque, estrecho y sinuoso. Los mercenarios se dispersaron, pero el coche de delante retuvo a Peter. Mantuve el acelerador a fondo. Un vehículo giró bruscamente y me rozó la rueda, lo enganché y se fue a una zanja entre llamas. Otro se acercó por detrás, lo aparté del camino. Los demás se dispersaron entre los árboles. Salté de la camioneta y me fundí con las sombras. La noche me envolvió. Me movía como alguien a quien el Estado había olvidado cómo rastrear, silencioso, paciente, preciso. Uno a uno, los mercenarios cayeron, garganta, estómago, cabeza, hasta que solo quedó el bosque y el sonido de mi respiración. Huellas frescas conducían a un pequeño cobertizo deteriorado. La luz se filtraba por la puerta abierta. Dentro, Peter estaba desplomado contra la pared, sangrando y harapiento. «Bueno, ahí estás», dije. «Mensajero de la paz». Levantó la vista con los ojos abiertos y húmedos. «Por favor. Dime dónde está mi hija», exigí, acercándome. Tragó saliva, temblando. La trasladaron. Viejo molino de río, muelle 3. Camino de Riverbend. Dijeron que estaban trasladando a los supervivientes, manteniéndolos fuera de la vista. Ella está ahí». Su voz se quebró bajo el peso. «Ya te mentiste demasiado», dije. Saqué mi cuchillo. Intentó negociar, prometer, suplicar. Nada de eso importó. Cuando intentó algo, yo fui más rápido. Un golpe rápido, quirúrgico y definitivo. Cayó hacia atrás. El silencio respondió donde había gritado. Lo dejé en el cobertizo, desangrándose en la tierra. Ningún triunfo, solo un nudo vacío que parecía hambre y una brújula a la vez. Amelia estaba ahí fuera. Viva, quizá conmocionada, pero viva. Esa era la única dirección que importaba. Me moví antes del amanecer, conduciendo a toda velocidad hacia Riverbend. El cielo era una luz tenue como el papel y la carretera estaba resbaladiza por el humo de la noche anterior.
No tenía ningún plan más allá de un objetivo claro: recuperarla. ¿Dónde está mi hija? No lo sé exactamente. Es un centro de distribución. Balbuceó con la voz entrecortada. En las afueras. Los tienen retenidos, a la espera de la selección. Luego, robo de órganos o trabajos forzados. Dirección: calle Blackwood, número 9, por favor. Asentí. Bien. Ahora, a practicar. Lo agarré del brazo, con la palma hacia arriba, y deslicé la hoja por la suave piel entre sus dedos, no para mostrarle nada, sino para concentrar su atención. No, por favor. Te lo he contado todo, suplicó. Demasiado tarde. La lección ha comenzado. Me incliné y presioné donde más dolería. Gritó, de forma áspera, obscena, pero la habitación mantuvo su forma. El dolor tiene una forma de despejar la niebla, las palabras siguen. Intentó negociar de nuevo. Seguí presionando hasta que me reveló la verdad en las partes que importan. Me ofreció nombres, frutas, turnos. Señaló a los cobradores, los horarios de las furgonetas, los códigos de las áreas de espera. Mintió un poco al principio, luego se desplomó en los hechos. Cuando se quedó sin libros y ya había dado todo lo que podía, terminé la lección de otra manera, quitándole la posibilidad de evadirla. Trabajé rápido y limpio, no por crueldad, sino por eficiencia. Cuando el último sonido que emitió pasó de una súplica al silencio húmedo y estúpido de quien lo había calculado todo mal, coloqué una granada que resolvería el asunto, nada de teatralidad, solo la sentencia definitiva. Si logras sacarla, sé un héroe, dije. Si no, has sacrificado tu última actuación. Se tambaleó, impotente con lo que le quedaba de dignidad. Entonces el mundo respondió con una sola nota explosiva. El fuego se tragó el cobertizo. Vi cómo las llamas lo consumían y mantuve la expresión impasible mientras la noche lo remataba. Me giré, me limpié las manos en la tierra y caminé hacia la dirección que me había dado. El camino a Blackwood Street, número 9, olía a un lugar que había renunciado a la humanidad. Bloques de hormigón rotos, focos, alambre de púas, eficiencia barata destinada a intimidar y disimular. Apagué el motor y miré hacia la luna vacía. Esta noche, murmuré, reescribimos el libro de contabilidad. 2 hombres custodiaban la puerta, perezosos y aburridos. Uno masticaba un cigarrillo, el otro dibujaba un tatuaje de serpiente con dedos despreocupados. Me moví con calma y rapidez. Un solo disparo con silenciador le atravesó la frente al primero. El segundo giró, con la mirada perdida. Lo abalancé antes de que notara el movimiento, una cuchilla se deslizó bajo sus costillas y sus manos se aflojaron. Apreté su cabeza contra la valla. Sabías lo que hacías, dije. Eso significa que sabías cómo podía terminar. Le rompí el cuello. Limpio. Definitivo. Dentro, el complejo era un mapa de complacencia, zonas muertas bajo cámaras giratorias, una patrulla holgazaneando con armas sueltas, risas como una banda sonora salvaje. Salí de las sombras. La sonrisa de un guardia nunca se desvaneció. Le disparé una bala en la cara. Otros reaccionaron, demasiado tarde. Corrieron, dispararon, tropezaron. Un pisotón, un cuchillo, un disparo por la espalda, y 3 hombres cayeron al suelo en un instante. 2 entraron en pánico y se dispararon accidentalmente. Acabé con uno y derribé al otro con un movimiento preciso que no dejaba lugar a la heroicidad. La sala principal era peor, jaulas, biombos, hombres uniformados y con camisas sencillas, una economía sucia de personas y ganancias. Lancé una granada al centro y vi cómo el pánico se convertía en caos. El humo llenaba el aire, y yo me movía como una sombra en medio de la tormenta. Un guardia, aturdido por la explosión, aún respiraba cuando le arranqué el rifle y lo usé contra él. Otro cargó con un hacha, lo atrapé y lo rematé con una cuchillada, así que el sonido fue práctico, no triunfal. Me deslicé por una pared, vertí gasolina sobre una hilera de cajas y encendí una cerilla. El fuego rugió por el pasillo y se abrió paso distraído. Gritos y alaridos llegaron agudos y luego estallaron.
Abrieron fuego a ciegas. Usé el humo como cortina. Elegí a mis objetivos uno por uno, a los que intentaban luchar con destreza, a los que suplicaban, a los que ofrecían excusas. Sin piedad para el negocio de la venta de personas. Un hombre extendió la mano detrás de una caja para rendirse, aún respiraba cuando me incliné y le ofrecí una última y fría opción. «¿Y si te doy una oportunidad?», susurré. Él asintió como un perro. «Entonces quédate así», dije, y terminé. El lugar se disolvió en llamas y la banda sonora entrecortada de balas desesperadas e inútiles. Recorrí pasillos, jaulas, forzando cerraduras, revisando habitaciones con rapidez. Hombres intentaron esconderse tras cajas y carros, otros suplicaron. Algunos suplicaron por sus vidas y me dieron la ubicación de furgonetas y contraseñas antes de detenerse. Encontré una pequeña habitación con una cuna individual y una manta de bebé doblada como un secreto. Por un instante, el mundo se redujo a un suspiro, el fino patrón cosido en el borde, el ligero olor a detergente. Abrí la puerta y allí estaba ella, pequeña, asustada, pero observándome como si ya supiera quién sería. «Amelia», dije suavemente. Su garganta se movió. «Papá». Caí de rodillas y la abracé. Sus brazos estaban frágiles por el miedo, pero vivos. Se aferró a mí. Las sirenas de afuera se acercaban, en algún lugar, alguien había notado el incendio, pero por esa única y larga respiración, nada más importó. Nos abrimos paso entre el humo y los hombres caídos, esquivando los últimos focos de resistencia. La abracé fuerte, en voz baja y firme, prometiendo cosas que no podía prometer, solo las verdades que podía cumplir. Afuera, el almacén era un rugido de llamas y caos. La subí a la parte trasera de un camión usado para transportar basura, no tesoros, y nos alejamos mientras las alarmas seguían sonando en la noche. En el camino de regreso, el amanecer era una fina franja en el horizonte. La miré durmiendo en mis brazos y comprendí que cada decisión que había tomado hasta ese momento había sido contada y sopesada en lo único que no podía perder. Mantuve el motor estable y el camino abierto, alejándome de Blackwood, hacia lo que viniera después. Le contaba historias, filtradas, por supuesto. Sin detalles brutales. Solo con humor. Y luego el pirata intentó declarar la renta, decía, y Amelia esnifaba chocolate caliente por la nariz. Clara se reía desde la puerta, con las manos en una taza, observándonos como quien por fin ha aprendido el remate de un chiste largo y complicado. La vida se reorganizaba con pequeños y cuidadosos gestos. Entre semana, la ferretería era mi prioridad, aprendí el tamaño de los tornillos y el ritmo de la caja registradora con el viejo Harris, quien me enseñó a apretar un perno sin maldecir. Las tardes eran panqueques y tareas, listas de la compra y las pequeñas disputas domésticas sobre a quién le tocaba sacar la basura. Los fines de semana, el lago, remaba hasta que el sol se cubría el agua, y por primera vez en años, vi a Amelia dormirse sin el peso de un plan para rescatarla, presionándome los hombros. Clara me enseñó la medida de la bondad ordinaria. Podía aliviar una rodilla raspada sin dramatismo, preparar una sopa con sabor a primera oportunidad y preguntarme sobre mi día sin fisgonear en las cicatrices. Hacía preguntas que no eran clínicas ni curiosas, sino humanas. ¿Quieres compañía mañana? Y luego se quedaba. La forma en que doblaba una manta, la forma en que ayudaba a un niño inquieto a superar una rabieta, la tranquilidad de su voz, todo ello moldeaba una vida pequeña y estable a nuestro alrededor. Pero los viejos hábitos no se acaban de la noche a la mañana. A veces me despertaba con las palmas apretadas, creyendo haber oído un motor lejano o una voz en la radio. Pequeños ruidos en la noche me hacían contar salidas y trazar rutas de escape. Volví a llevar una navaja y luego, poco a poco, la dejé en un cajón. Clara se dio cuenta sin preguntar, me tocaba la mano y decía, «Estás a salvo», como un conjuro más poderoso que cualquier cerradura. Su presencia era una prueba, no una promesa. La confianza creció como el musgo, lenta, terca, verde en rincones inesperados. Reparamos cercas y las cercas nos repararon a nosotros. Le enseñé a Amelia a cambiar una llanta y ella me enseñó a bajar el ritmo, a sentarme bajo un rayo de sol sin pensar en lo que necesitaba arreglarse.
Plantamos un jardín, y durante la primera temporada no creció nada de lo que había planeado, pero sí creció todo lo que habíamos olvidado esperar: flores silvestres que llenaban el jardín de color, albahaca que se negaba a cooperar, tomates que daban una sola fruta perfecta que valía cada hora de ansiedad. Nuestro pueblo nos vio recomponernos con la misma curiosidad con la que observaba todo lo nuevo. Los vecinos nos saludaban desde los porches. Harris me daba café en las mañanas tranquilas. Clara horneó demasiados pasteles y los dejó en la entrada con una nota adhesiva: para los vecinos. Amelia resolvió el misterio de quién había estado robando los bollitos de la panadería. Resultó que era un mapache muy honesto que había aprendido a abrir un pestillo, y nos reímos hasta llorar. La risa era poca cosa, la gastábamos a manos llenas. También hubo noches tranquilas, noches en las que Clara y yo nos sentábamos en el porche y dejábamos que el mundo se alejara con el sonido de la respiración del lago. No necesitábamos grandes declaraciones. Una vez, deslizó su mano sobre la mía y dijo, simplemente, quédate. No hice promesas incumplibles. Me quedé. No estaba completo. Quedaban cicatrices. Los recuerdos seguían resonando en mis articulaciones. Pero aprendí que lo más difícil de sobrevivir no era la resistencia. Era dejar entrar a alguien cuando lo más fácil era mantener la puerta cerrada con pestillo. Clara no me pidió la llave, guardaba una segunda copia en el bolsillo y me dejaba encontrarla cuando estuviera listo. Algunas noches, cuando la luna era tenue y Amelia dormía, caminaba hasta el agua y tiraba piedras hasta que las ondas me contaban una historia que merecía la pena escuchar. Cada onda era el pasado que se expandía y luego se asentaba. Cada mañana, a partir de entonces, me despertaba con el aroma del café, la visión del roce del cabello de Amelia y la certeza de que nos habíamos ganado esta quietud con un trabajo terrible. Así que la cuidábamos. La cuidábamos. Y poco a poco, la vida se fue tejiendo en un patrón que algún día podría llamarse paz. Espera, ¿en serio? Claro. El pulgar. Gíralo hacia un lado y cruje como una patata frita, y voy la libertad. Sabes, en preescolar enseñamos a los niños a no romperse los dedos. Por eso no voy. Vivíamos. Simplemente vivíamos. Sin paranoia. Sin peleas. Sin granadas en los pantalones de nadie. A veces me sorprendía extrañando la adrenalina, esa descarga intensa e imposible. Entonces miraba a Clara riéndose de mis panqueques torcidos, a Amelia leyendo bajo una manta con una linterna, y el antojo se desvanecía. Esta era mi guerra ahora, y la había ganado. Una tarde, en el porche, pregunté, ¿no tienes miedo de que alguien del pasado pueda regresar? Clara me miró a los ojos. Sé quién eres. No te tengo miedo. Y si viene alguien, me das una pistola y nos vamos juntos. ¿Alguna vez disparas? Pregunté. No. Pero mi puntería es firme. Nos reímos. Una risa sencilla y limpia, sin máscaras ni armaduras. La vida se convirtió en una historia que nadie esperaba oír de un hombre como yo, sin sangre al final, sin cenizas, solo días normales. Fue el capítulo más extraño, la victoria más silenciosa y, de alguna manera, mi favorito. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación, y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse.